El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos que hemos leído hoy, nos dice: hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Vamos a analizar estas profundas palabras porque es algo que afecta a las conciencias y a la fe de muchos hermanos nuestros que tienen fe en Jesús. Digo tienen fe en Jesús, iba a decir son seguidores de Jesús, pero prefiero decir tienen fe en Jesús, porque hoy día, en este año del Señor del 2014, muchos se limitan a tener fe en Jesús, pero decir que son seguidores el que sigue a Jesús. Y hay no pocos que realmente no podríamos encontrar ni una sola obra que les distinguiera de los paganos. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Hace una contraposición, la carne y el Espíritu. Y es una contraposición muy radical. La carne vemos que tiende a las borracheras, a la lujuria, a la comodidad, a la pereza. De allí surgen pues tantas otras cosas, los enfados, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la convivencia, las envidias, el cotilleo. Mientras que el Espíritu, con la oración, con el ayuno, con las pequeñas penitencias, vemos que de allí nacen los frutos del Espíritu, una mayor percepción de las cosas espirituales, una mayor comprensión del misterio de Dios, la paciencia, el no murmurar, la alegría. Hoy día, que tantos siguen a la carne, y solo a la carne, vemos los frutos de la carne, con sus depresiones, con la ruptura de los matrimonios, con la insatisfacción de tantas personas, viviendo solos porque las obras de la carne han destruido totalmente la familia. Yo veo a las familias que están fundadas en el Espíritu, algunas de un modo fortísimo, con misa diaria incluso, y veo los frutos del Espíritu en los padres y en los hijos, los veo. Veo, sin embargo, aquellas familias que querían ser modernas, que hablaban con despreocupación de tantas cosas que es mejor ni siquiera mencionarlas aquí, en este lugar santo que es la Iglesia, y al final los frutos de la carne, como si fueran malas hierbas, lo han invadido todo, destruyendo incluso aquella pareja que parecía tan unida, separando a padres de hijos. Hace unas semanas vi a una religiosa salir en televisión. Era una religiosa que se mostraba comprensiva con todo, que no veía mal nada, que no condenaba nada fuera o no contra la ley de Dios, que se permitía criticar a los obispos, que buscaba el que la Iglesia se modernizara,
que veía a los pastores como personas ancladas en el pasado, y lo decía públicamente. La gente, como es lógico, contenta, porque si la conciencia les decía no sigas las obras de la carne, y allí aparece una persona con un hábito religioso que les dice no, tranquilos, no pasa nada, se sienten avalados, se sienten ratificados y se confirman más que no son ellos los que hacen mal, sino que son los pastores, los presbíteros, los obispos, los que están en Roma, los que no están con los tiempos. Sin embargo, las palabras de Pablo son claras. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Si realmente nosotros vivimos en gracia de Dios, vivimos en la presencia de Dios, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. O sea, la solución no está en tranquilizar nuestra conciencia en el pecado, sea el que sea el que sea. No, la solución está en vivir en el Espíritu. Usted está en el pecado, se siente invadido por la debilidad, comienza a vivir en el Espíritu. Comienza a hacer oración, lea la palabra de Dios, asista a los cultos de alabanza al Señor, y la gracia irá transformándole, irá sembrando semillas. La solución no está nunca en condescender, porque los frutos de la carne los vemos bien claros, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces habla el apóstol San Juan contra el mundo? El mundo que es la sociedad alejada de Dios. No son los que están en el mundo los que van a ser maestros de la fe, sino los que son hombres del Espíritu. Por lo tanto, siempre que escuchéis una voz como la de esa religiosa, que la llama el mundo, los medios de comunicación, porque es como el mundo. Allí donde no llaman a los santos, a los ascetas, a los grandes predicadores de Cristo, donde allí no tienen cabida, sí que llaman a aquella persona que es como el mundo y que les dice lo que desean escuchar, que no habla como un profeta, sino con la crítica. Velada, cuidadosamente medida, pero crítica clara. Allí, ciertamente, no tenéis nada que aprender. Allí, ciertamente, escucháis una voz que sigue un camino que tantas veces hemos visto cómo acaba. Porque ya hay mucha historia, desde por lo menos una generación, las personas que han seguido ese camino. Al final se sacan los hábitos y dicen, lo dejo todo, no me comprenden. El Espíritu, la carne. La palabra de Dios, el mundo. Los apóstoles y su autoridad apostólica, los sabios según la tierra. Ante nosotros están esas cosas. Y todos nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que ansiar es beber de las aguas puras de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, en sus aguas en las que no hay la más mínima
cosa errónea, siempre encontraremos una guía que lleva al Espíritu. Y entonces, en la medida en que nosotros bebamos eso y nos vivifiquemos a través de ese acto de beber, en esa misma medida comenzaremos a ver claro, comenzaremos a entender que a veces 1000 personas que dicen lo mismo no tienen razón frente a una sola, pero esa sola persona sí que habla lo que Dios quiere. Nada más. Todos vosotros habréis oído tantas cosas de amistades, de personas que dicen ser religiosas, ante las cuales este sermón está claro a qué se refiere. No he hablado de una cosa o de otra, sino de todo. No he hablado de un punto o una cuestión disputada, sino de todo. Y por lo tanto, que todos nosotros nos mantengamos siempre fieles a los pastores, al primado de Pedro, a la Iglesia, en definitiva, cuya voz en el magisterio habla de forma coral, como un coro. Y sin embargo, tengamos siempre en cuenta que nos rodean muchas voces que si pudiéramos ver los espíritus que hay dentro, diríamos, pero si ese espíritu está muerto, pero si ese espíritu es un cadáver, entonces no nos dejaríamos engañar. Mientras que a otros, si pudiéramos ver su espíritu, diríamos, qué maravilla, qué belleza, qué luz. Y si escucháis a esos espíritus, veréis que todos andan concordes, todos conformes, todos como un coro dicen, la verdad es la misma siempre, no pasa, no caduca, no envejece, la verdad es siempre la misma. Que todos nosotros escuchemos la voz de todos los santos a lo largo de la historia y vivamos fundamentados en la roca que no pasa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,